2, 1. Maestro, pues muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13 Noticias. Es un placer para nosotros tenerlo acá. Gracias, Lina, un abrazo y muchas gracias a todos por recibirnos. Se lo agradecemos mucho, de verdad que sí. Bueno, voy a empezar a hacerle una pregunta un poquito técnica y es por qué en su momento usted decidió cambiar la cuerda del brass por 3 trombones, también incluir sintetizadores. ¿Eso fue por gusto personal, porque tenía algún tipo de influencia o estaba buscando algún tipo de identidad sonora? Inicialmente, cuando empezamos con el vibráfono, incorporamos el sintetizador para poder tener un argumento distinto al argumento de Joe Cuba, que fue el que primero yo escuché utilizar un vibráfono. Pero también hay un argumento económico en eso. Nosotros cuando empezamos, que salimos del grupo Willy Colón, queríamos un grupo que pudiese viajar y que pudiese trabajar bajo condiciones mejores que las condiciones que existían hasta ese momento en términos de pago. Un grupo más grande me hubiera causado la dificultad en poder pagarle adecuadamente a los compañeros y especialmente porque todos nos reunimos y definimos desde el comienzo, en 1982-83, qué era lo que íbamos a cobrar, todo. La otra razón era una razón moral. Willy Colón tenía su argumento de trombones. Yo, cuando salí, quise tener algo que fuese distinto a lo que él tenía en ese momento. Más adelante dejamos los sintetizadores cuando ingresaron los trombones, que fuimos de Sey del Solar a Son del Solar, porque los sintetizadores nos brindaban la oportunidad de cuerdas. Y eso nos daba la posibilidad de crear una atmósfera dentro de los argumentos del arreglo que fuese más propicia para el desarrollo de la letra, de la imagen de la letra. Bueno, voy a hacerle una pregunta con respecto a una canción que la gente conoce mucho por Héctor Lavoe. ¿En qué momento usted decidió entregarle el cantante? ¿Usted la escribió por él o se la regaló en algún momento? El cantante fue una canción que yo había escrito para mí, para yo usarla. Y la iba a utilizar como una especie de descripción del aspecto personal privado del que está envuelto en la música. Que generalmente, por ejemplo, la gente ignora las dificultades que tenemos nosotros los artistas en términos privados. La gente solamente ve una sola figura, ven la persona famosa o ven la persona que tiene lo que ellos no tienen y entonces creen que es una persona necesariamente feliz por eso. Pero hay otras interioridades y otras realidades. Entonces yo quise escribir sobre ese aspecto y utilizarlo como una especie de asignatura. O sea, cada vez que yo quería abrir y cerrar mis programas con el cantante. Pero en ese momento nadie sabía que yo tenía esa canción escrita. El señor Jerry Masucci, que era el director de la Fania, nos llamó a Willy Colón primero y a mí después, para decirnos, a Willy para decirle que necesitaba un arreglo de él y a mí para pedirme una canción para poder ayudar a Héctor, porque Héctor estaba experimentando por primera vez problemas que tenían que ver con ventas. Él tenía problemas de asistencia a tiempo a los conciertos, etcétera, porque tenía problemas de él personales que estaban desafortunadamente atendiendo en ese momento y lo estaban afectando mucho. Entonces, yo no recuerdo en qué momento, pero sí decidí en un momento darle la canción de todas formas, ¿no? Hay distintas versiones sobre eso. Willy Colón tiene la de él, Paula C. tiene la suya. Yo al final lo que recuerdo es que se la di. Willy Colón hizo un arreglo muy bueno. La canción ayudó mucho a Héctor y se convirtió en su himno y lo cantó mejor que lo que yo lo hubiera podido cantar y lo hizo mejor que lo que yo hubiera podido haber hecho porque él estaba pasando precisamente por esos momentos, ¿no? Así que fue una buena resolución al asunto. Lo hizo mejor que lo que yo lo hubiera hecho. Así que la canción es básicamente Héctor. Hablemos de 3 discos que rompieron un poquito la sonoridad que ya coge como músicas del mundo con jazz, unas mezclas bien interesantes. A eso sabe esas canciones. ¿Cómo tomó el público ese cambio de pronto en lo que se venía presentando? Fue interesante porque la gente que estaba apoyando lo que es la salsa nunca gustaron de ninguno de los 3 álbumes, ni del álbum La Rosa de los Vientos, ni tampoco Tiempos y Mundo tampoco. Hay gente que se pinta en una esquina y dice, bueno, esto es lo que yo quiero oír es esto, y yo no quiero oír más nada fuera de esto. Y yo no tengo ningún problema con eso, porque yo creo que cada cual escucha lo que quiere oír.
Digo, a mí lo que me molesta es que alguien me diga a mí que yo tengo que hacer lo que ellos quieren que yo haga. Eso no es así. El artista no funciona así. Entonces, hay personas que se molestan y ese es su argumento y que se molesten y yo digo, si no quieren oírlo, no lo escuchen. A mí me interesa la música, a mí me interesa el argumento general, tratar de ver cómo se enriquecen las posibilidades con aportes que vengan de otros lugares, etcétera, ¿no? Y dentro de eso la realidad urbana, siempre como modelo para el desarrollo del argumento musical. Así que lo que sí hizo Mundo y lo que hizo La Rosa de los Vientos y lo que hizo Tiempo fue crear una nueva cantidad de gente que ingresó al argumento y que no eran gente que necesariamente hubieran sido personas que me apoyaban en términos de lo que era la música de salsa, sino gente que le gusta la música, que es lo que a mí me interesa. Te gusta la música, tú participas en todas las letras, en el argumento de la música. Tuve la suerte de encontrar en Panamá el talento. Panamá, La Rosa de los Vientos, es el primer disco nacional que gana un Grammy, pero el primer disco que se hace completamente todo en Panamá. Se grabó en Panamá, ingeniero panameño, músicos panameños, compositores panameños, arreglistas panameños, o sea, todo fue panameño. Así que eso fue diseño de carátula panameño, etcétera. Orosmán de la Guardia fue su primer diseño. Tiempos con el excelente grupo de Costa Rica, Editus y Editus Ensemble, tremendos músicos con formación clásica que también entendían el argumento de salsa y también entendían el argumento internacional latinoamericano, folclórico. Así que, digo, yo me hice mucho mejor músico y el argumento fue el mejor y gracias a ellos, a los aportes de ellos. Y Mundo, que fue una cuestión que ya te digo, ¿no? Mundo tiene una versión de Danny Boy, que es una canción folclórica irlandesa que la ha grabado hasta Marcel Marceau, grabó eso. El Danny Boy se convierte en la primera versión de Danny Boy, donde de pronto tiene usted las gaitas con guaguancó cubano, pero no forzado de las Muñoz, no, es que es integral, visceral. Eric Rigler, Boca Libre, excelente grupo brasileño que está grabándome ahora mismo mis temas en portugués y en español. De Boca en Boca, de allá de Córdoba, Argentina, Luba Mason, que hizo la versión de Danny Boy. O sea, hay una riqueza tremenda, pero ese disco no necesariamente le gustó a la gente de la salsa. Ellos pensaban que ese es un disco aguado, que no tenía peso, y digo, para gusto de los colores. Es cierto, hablemos de otro disco que fue bastante importante porque en Cantares del Subdesarrollo, pues dicen usted se encargó de grabar todos los instrumentos. ¿Cómo fue esa experiencia hablando en la parte técnica? Bueno, tuve la ayuda de Walter Flores, que el pianista de Editus Ensemble, tiene su propio grupo, son de Tiquicia, costarricense, tremendo tipo y también muy buen compañero, amigo, y que fue el que organizó todo el aspecto de la grabación. Conseguimos el material y grabamos en el garaje de mi casa, arriba, en la parte alta del garaje de mi casa.